Volvemos con el caso de Diego Fernández Lima. En esta ocasión vamos a analizar con una persona que ha hecho ya varios vídeos, que estuvo en este canal, se llama Sebastián Hermanzi, que comentamos análisis no verbal sobre el caso de Loan, también sobre el caso de Palome Josué en Argentina, y ahora el otro caso mediático, el crimen de Diego Fernández Lima, ocurrido hace 40 años, y que obviamente a quien se está analizando es a Christian Graf, el principal sospechoso, dueño de esa casa de Coglan, donde obviamente vivían sus padres y donde los restos de Diego pues aparecieron en esa ocasión en cuanto estaban haciendo una obra y los obreros sacaron unos huesos humanos. También han hablado muchos abogados. La abogada de Graf, porque tiene un abogado que sería Díaz, pero también tiene otra que se llama Erika Nisipor, que es la abogada de este hombre, que reveló que el dueño de la casa donde se hallaron estos restos iba a hablar con los medios, que no sabía cómo aparecía su cuerpo ahí, pero que sí que era un ex compañero de colegio. Decía que Christian no estaba interesado en dar notas por una cuestión de su personalidad, que era muy tímida, pero ahora vemos que sí que ha salido a hablar. O sea que días antes aparecía en esa ocasión la abogada diciendo que no iba a salir, y no sé qué ha pasado, pero sí que ha salido este hombre. Esta señora decía: Graf no va a hablar absolutamente nada del hecho. Y lo tenemos aquí, evidentemente. Que haya sido compañero de él no quiere decir que ella haya tenido ningún tipo de relación. Sí sabe que apareció el cuerpo desde el 20 de mayo, que es cuando hicieron la denuncia al 911, y que toda la familia Graf permitió el acceso tanto a la policía como a los peritos. Bueno, suponemos que es lo que tendrían que hacer, ¿no? En este caso. Y luego, obviamente, lo de las versiones sobre el origen de los huesos y tal, pues ella decía simplemente que eran hipótesis de cualquier persona que podría hablar con los albañiles que tenía al lado construyendo esa pared, que no había encubrimiento por ningún lado, porque en ningún momento Graf había obstaculizado la justicia. Aún así, es llamativo que mantenían esa relación. En el 83 van a esa escuela técnica, y comparten aula. No es que compartan simplemente escuela, sino que comparten aula en ese segundo año, dice ella. Bueno, simplemente compartían año y tal. Simplemente no, es una relación bastante clave de un cuerpo que lleva enterrado 40 años en el mismo jardín. Es de locos. O sea, creo que tiene que dar detalles de por qué pasó eso. Y yo personalmente creo que él sabe más de lo que está diciendo. De hecho, los comentarios que han salido a raíz de uno de los últimos vídeos que hemos sacado por aquí, de las hipótesis que la gente va comentando en nuestros vídeos y en los medios de comunicación, decía que podría ser que habría alguna novia entre estas personas enamorada de Diego y que estuviese con otra persona, que en este caso supuestamente podría ser Christian Graf en aquel momento, y que fue pillada por algún familiar de los Graf, de esa casa, cuando ocurre todo esto. Entonces la muerte de Diego tuvo que ser por algún tipo de motivo de estas características de desamor, vamos a decir, juvenil, que no se atreven a decir de ninguna manera, porque nadie querría dar esa información, evidentemente. Y si a lo mejor él no fue quien terminó con la vida de este chico, sino que alguien de su familia fue quien le dio muerte por esta cuestión. Una cuestión que movería, pues tendrían un móvil para acabar con la vida del joven de 16 años en aquel momento. Y la madre no sabe absolutamente nada sobre esto, porque ella es la que hace el análisis de ADN y tal, que luego se ve que son los restos de su hijo, pero no ha vuelto a salir la madre, ni siquiera hablando en ningún lado, ni nada, ni una conversación telefónica de unos minutos con los medios. Eso sí me llama bastante la atención. Parece como que estará rota seguramente, ¿no? Pero ella tiene ganas de hablar para no irse al otro mundo con la conciencia tranquila, y que esté su alma en paz de saber realmente qué es lo que ocurrió con su hijo hace 41 años. Vamos a ver este análisis a la entrevista de Graf, y ahora seguimos con más entrevistas a esta abogada. Primero por el hecho de haber encontrado los restos, eso.
Vale, esto empieza aquí. Este es el chico que es un experto en análisis no verbal. Análisis no verbal de esta entrevista a Christian Graf. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, realmente muy mal. O sea, primero por el hecho de haber encontrado los restos, eso. Vale, vamos a ver qué coloca aquí. Dice ojos grandes, cuerpo hacia atrás y comisuras hacia atrás. Miedo. Esto es cuando empieza a hablar aquí, ¿eh? Cuando empieza a hablar, se ve como signos de miedo todo el tiempo. A ver. Lo primero que vamos a ver es esta aparición de miedo, que se puede ver en los ojos grandes y la comisura hacia atrás. También hay que echar el cuerpo hacia atrás. Y después toda la trascendencia que está pasando el día a día, el acecho mediático, es todo. Esa risa es rara, ¿eh? Tremendo. Algo que vamos a ver muchas veces son estas sonrisas que sirven para disfrazar otras emociones, para enmascarar. Por eso es que desaparecen tan rápidamente. Y en sí la situación general, es todo un ambiente muy, viste, como que estás expuesto y señalado. Sí, sí, tal cual dijiste vos. Ahora vamos a ir. Bueno, aquí lo de la lengua, evidentemente hay muchos signos que vamos a ir viendo poco a poco. Creo que la entrevista lo tiene todo, aparte es que es una hora entera de gestos, de situaciones. Aparece esta lengua aparece cuando tenemos ansiedad o incomodidad. Vos estás queriendo decir entonces que todo fue al lado. Sí, tal cual. Sí, nadie de la familia no fue. Algo que llama mucho la atención es, y que aparece muchas veces en el video, esta elevación de hombros cuando afirma algo. Cuando afirmamos algo y elevamos los hombros, es sinónimo de que no estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Sí, tal cual. Sí, nadie de la familia. Es que no se lo cree ni él esto, ¿eh? O sea, le preguntan que si realmente lo que están diciendo en sus hipótesis es que el cuerpo estaba al lado. Y dice, sí, tal cual. No se lo cree. ¿No fue? Me llama mucho la atención esta frase, cuando habla de la familia, nadie no fue o ninguno no fue, entonces alguien fue. Quizás fue una equivocación que le pasó, pero me llamó la atención. ¿Descartás la posibilidad de que haya sido tu papá? Obvio, obvio que sí. ¿Por qué? Es mi papá, no puede ser. No. Obvio que sí. ¿Por qué? Es mi papá, no puede ser. El cuerpo hacia atrás y la sonrisa falsa en este momento cuando habla del padre. No. Por eso te dije. Acá cuando le preguntan sobre su papá, hay otra vez aparece la elevación del hombro, pero hace su cuerpo hacia atrás y aparece la sonrisa otra vez, una máscara. ¿Y tenías relación con él? No, ninguna. ¿No eran amigos? No. ¿No compartían ningún gusto en común? No, ninguno. Y más allá de eso, Diego nunca vino a tu casa. Jamás. No, ni hacer un trabajo. A ver esta parte. Y más allá de eso, Dice, morder el labio inferior también es signo de preocupación, de ansiedad o de trauma en el momento en el cual están preguntando si eran amigos, si tenían algún tipo de relación más allá de haber compartido un año de escuela. Aparte compartido aula, que eso creo que es más clave incluso. O sea, ¿cómo no se va a acordar de una persona con la que ha compartido aula? Es de locos. Diego nunca vino a tu casa. Jamás. No, ni hacer un trabajo, nada, no, y tampoco conozco obviamente a las familias. ¿Y entonces por qué pensás que se dan todas estas casualidades? Por ejemplo, el lugar del hallazgo, que sea un compañero tuyo. Desconozco, la verdad, no sé. Sí, de momento de la desaparición vos no te acordás. No. Ni de la búsqueda, de colaborar con algo como compañero. No. Ni tampoco me acuerdo que hayan, si vinieron, no me acuerdo, los padres al colegio. ¿Y por qué pensás que no te acordás? Porque no me acuerdo. No me acuerdo. Ostras, que los signos que hacen toda la entrevista son rarísimos, ¿eh? Yo en esa época lo único que hacía era natación. Obviamente nosotros no somos expertos en lenguaje no verbal y tampoco el lenguaje no verbal no es ninguna ciencia, ojo, ¿eh? Natación. Análisis, un poquito, después hice karate y básquet en un club. Nada que ver con el club de él. Esta parte la muestro porque dice que no lo conoce, que no sabe qué pasó, que no recuerda nada del momento, pero sin embargo recuerda el club al que iba. Es raro. ¿Y qué pensás?
Bueno, a ver, como tal, esa parte del tema del club no tiene nada que ver con el club al que iba, más bien es porque también salió en los medios, ¿no? Ahí sí que podemos decir, vale, es que salió en los medios comunicados de que sí excursionistas y tal, ¿no? Y aquí dice, la lengua hacia adelante otra vez, ¿no? Nuevamente, ansiedad, molestia. Vos cuando primero aparecieron los huesos, no sabemos de aparecieron los huesos, no sabemos de quién. Sí. ¿Qué pensé? Bueno, en muchísimas ocasiones. También es cierto que hay personas que hacen este tipo de signos, ¿no? O verbalmente hablando, en muchas ocasiones quizás lo hacen de manera natural, ¿no? En cualquier otra ocasión, aunque no sea hablando de este tema. Pero bueno, aún así, claro, hablando de un tema tan importante que tenga justo estas microexpresiones, este señor, pues resulta llamativo, ¿eh? No sé, no entendía nada. Es que es como te aparezcan a vos, ¿no? No entendía nada, no tenía razón de ser. Y ahí viene algo. Tenía razón de ser. Y ahí viene algo. Ante estas preguntas aparece mucho el parpadeo elevado, que marca siempre dificultad en el procesamiento cognitivo y emocional de las cosas. ¿Pones las manos en el fuego por mamá y papá? Obvio que sí, obvio que sí. Aquí dice enrojecimiento de los ojos, a ver. Obvio que sí. Bueno, ahora lo va a explicar, pero... Enrojecimiento de ojos, pupilas dilatadas y comisuras hacia abajo, tristeza y también un posible miedo acerca de esto. Hablando de sus padres, su madre creo que también estaría fallecida. No estoy seguro, pero en este caso el padre sí que habría fallecido. Aún así, que pudo haber cometido un hecho hace 41 años, pues podría ser. En esta parte que le preguntan acerca de si pone las manos en el fuego por sus padres, va a aparecer la tristeza. De nuevo, y parecida la pregunta, ¿qué te genera en realidad esto de que me plantaron un muerto? Y justo alguien fácil de plantar, porque y de acusarme, ¿no? Porque nada más y nada menos que un compañero tuyo acá en tu casa. La verdad, angustia e impotencia. Esa es terrible. Habla acerca de que le causa angustia e impotencia. No hay ningún gesto que él esté haciendo que marque angustia o impotencia. Y espero, como dijiste antes, un mensaje para la familia de Diego y todo, que se esclarezca lo antes posible. Que se esclarezca lo antes posible. Ostras, brutal esto, ¿eh? Esto no nos habíamos fijado, pero cuando dice que quiere que se esclarezca, está diciendo que no, ¿eh? Brutal esto, ¿eh? Lo está negando, está diciendo que en realidad quiere que no se esclarezca esto. Esclarezca lo antes posible. Y cerrar. Y que se abre de cualquier otra cosa, pero este tema, cerrarlo esclarecido. Y por último, esta parte que él dice que aparezca, que se esclarezca todo, niega con su cabeza. Es raro. Con esto no digo que esta persona sea culpable de algo, simplemente que su comunicación es extraña, llama muchísimo la atención. Bueno, pues fíjate, este análisis de Seba, tremendo, la verdad. Es como siempre, hace muy buenos vídeos acerca de todo esto. Y así nosotros también lo comentamos, ¿no? Cada vez que hace sobre algún análisis no verbal, algo importante como lo es esta entrevista de Christian Graf. Vamos también a escuchar un poco parte de una entrevista a la abogada del propio Graf, que ya estuvo hablando anteriormente con otros medios de comunicación y ahora volvía aquí a la sala de situación con Diego Fernández hablando de este caso. Mientras esperamos, entonces ahí rechaza el pedido de indagatoria. Y el fiscal ahora le tiene que dar otra vuelta de rosca. Por eso, para que, a ver qué panorama estamos, qué es lo que se viene en los próximos días, vamos a Yo creo que el fiscal en realidad tiene mucha cosa. hablar con Erika Nixipor, que es la abogada justamente de Christian Graf. Erika, buenas tardes, gracias por estar en esta sala de situación. Hola, buenas tardes, gracias por comunicarte nuevamente con nosotros. Bueno, Erika, ¿qué se viene después de todo esto que ya vivimos esta semana? ¿Qué va a pasar esta semana, por ejemplo? ¿Cuáles son los próximos pasos en este expediente complejo? Bueno, como vos bien los dijiste, por el momento estamos esperando a ver cuál va a ser la decisión del fiscal
y de ahí en adelante la determinación del juez. Sabemos que ahora en la causa se presentó oficialmente el hermano de Diego Fernández como querellante. Ah, mira. Y va a ser esperar. Claro. En realidad, ¿hasta dónde llega? Está bien que vos me vas a decir buscamos la verdad también, es lo lógico, pero sí, el esfuerzo del abogado en este caso, me interesa mucho esto, ¿hasta dónde llega sabiendo que caen en un colchón seguro, que es esto de la prescripción de la causa? El día de mañana, bueno, no va a ir preso Cristian, si la justicia lo encuentra culpable, asesino y todo, o encubridor, lo que sea. Pero ustedes tienen mucho para hacer, pero en el fondo, y bueno, y si no hay resultado, no pasa nada, el resultado siempre va a ser por lo menos un empate para ustedes. Si pasa que nosotros no buscamos un empate. Claro. O sea, yo entiendo que tenemos la base segura de la prescripción, pero como vos bien dijiste, también queremos saber la verdad. No, fíjate que los abogados, los dos que están hablando con los medios de Christian Graf, es como que todo el rato hablan de la prescripción y es como que están demasiado tranquilos con eso, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Imagínate que acá... Habría que apretar ahí y poner también una nueva ley. O sea, que este caso sirviese de un nuevo pretexto en las leyes, aunque sea Argentina, da igual, ¿no? Hay dos familias involucradas. Habría que mover eso. Y socialmente una de ellas ya se encuentra condenada. Sí. Entonces es tratar de demostrar que Graf no tuvo nada que ver. Claro, el gran trabajo de ustedes es tratar de limpiar su imagen también, desde lo legal. Hombre, la familia de Diego no creo que vaya a ser condenada, o sea, el cuerpo no apareció en su casa ni mucho menos y llevan 40 años buscándolo, o sea, evidentemente socialmente la familia Graf es la que ha sido condenada entre comillas porque el cuerpo apareció en su casa y tenían un vínculo. Legal, obvio. Exactamente. Qué bárbaro. ¿Y testimonios se acabaron ya, salvo que aparezca alguno nuevo? Digo, la tanda de personas posibles que puedan dar testimonio, amigos, compañeros, lo que sea, vecinos, ¿eso ya está? ¿Terminó esa etapa? Por el momento, todos los testimonios que llamó el juez los hizo y Claro. hasta ahora el único que estaría faltando es el de Farías, el último compañero que se presentó voluntariamente, que están viendo si lo llaman o no lo llaman. ¿Y es real que él en realidad era compañero de, no compañero, amigo de Diego, Christian Graf? El otro día en la semana me lo dijo a mí, lo dijo en la tele. Yo no era amigo de él, no tenía relación, fuimos, de verdad, al mismo colegio. Esa es la única coincidencia, gran coincidencia, pero desmiente todo lo que se venía diciendo, yo no sé, en los medios, pero en el expediente. ¿Dicen los testigos, ellos eran amigos y compartían gustos hasta por la moto? Mira, en todos los testimonios que hay de todos los compañeros que fueron llamados, en ninguno de todos los que he leído relacionan a Graf con Diego. No tenían gustos en común, no tenían gustos por la moto, no compartían los mismos amigos, no compartían las salidas. ¿Y por qué sale No hay eso? ninguna conexión de amistad entre ellos. Pero, ¿y por qué? Si no Dicho está... los testimonios, ¿eh? No, esto no lo estoy inventando. ¿Y Es por qué dicho por pensás? ellos. Alguien... Bueno, a ver, y también dicho de los testimonios, todos los compañeros declaran que recordaban a Diego Fernández Lima. El único que perdió la memoria casualmente es la persona a la cual encontraron el cuerpo en su casa. El quien tenía enterrado en su patio 40 años. Es raro, ¿no? O sea, en cualquier momento, no sé, van a decir que hubo un accidente en esa casa y que dejaron allí el cuerpo, ¿no? No sé. Pero es que, vamos a ver... resulta cuanto menos llamativo que la única persona, de hecho hasta la profesora, que era bastante mayor, hasta lo recordaba, hasta el portero también, que lo vimos ahí, que era viejito y tal, lo vimos ahí hablando con los medios, también se acordaba de Diego, del otro chico. Vamos a ver, o sea, ¿cómo puede ser que justo esta persona casualmente es la que no se acuerda nada, ¿no? Aparte compartieron aula, según lo que se está diciendo aquí, para mí dato clave eso, ¿eh? ¿Quién operó entonces ahí? Es que no sabemos qué decir en eso. Y Qué es lo bárbaro. que queremos saber. Qué bárbaro. Lo vi sólido el otro día, que lo pudimos hacer la nota, lo vi...
Igual la solidez en un relato tampoco es justicia, tampoco es una prueba, pero es un indicio. No. A mí me da también la pauta, algo. Digo, por otras charlas también que tuve con otros acusados, se lo ve concreto en su relato. Más allá de que después, viste, están los que analizan si levantó las cejas, si movió la lengua. Eso yo no compro tampoco. Es un pero poco, bueno. nosotros no lo compramos. Bueno, no se compra de manera legal, pero de manera social. Análisis no verbal, creo que se hace todo el tiempo, en las televisiones también se hace, no entiendo por qué dice que no se compra eso. Yo personalmente no lo compro porque cada uno tiene su forma de personalidad, de gesticular delante de otro, y eso es... Bueno, en un para juicio no tiene valor eso. Y no, supongo que no. La verdad no lo sé, pero yo supongo que no. No. Y es más, ¿sabes qué te puedo decir también que dicen los compañeros de Graf? En realidad los compañeros de ambos de esa época, es que Christian Graf ni siquiera cruzaba 2 palabras con ellos, que era una persona completamente tímida. O sea que todo lo que nosotros veníamos diciendo, ellos lo confirmaron. Claro, sí. Se lo ve en realidad con esa característica, ¿no? Un poco parco, amable, charla, no tiene drama, pero tampoco es dicharachero, digo, menos en esta causa, ¿no? Pero no es muy sociable tal vez. No es muy amiguero. Claro. Qué es con los amigos que tiene y con esos son los que se relacionan. Y al final no me quedó claro. Bueno, no sé, aún así, por mucho que hable menos o sea más tímido o lo que sea, no tiene nada que ver con que haya encubierto o no un hecho o haya terminado o no con la vida de una persona, que es lo que aquí se está investigando también. Claro, la medianera, la línea en realidad municipal estaba conformada ¿por qué plantas en ese caso? Porque se habló del bananero, de que estaba la Santa Rita, pero en esa época, ¿qué dividía una casa de la otra? Un alambrado. El alambrado nada más. Era un alambrado con plantas que pusieron en aquella época como línea imaginaria, que obviamente al poner un alambrado no hay una medida determinada, porque era sin medida, sin nada, lo pusieron y eso hizo de línea imaginaria de medianera. Claro. Con plantas, con enredaderas y con demás. Y imagínate que los obreros dijeron que cuando empezaron la construcción y a derribar todo, la parte más frondosa de plantas era de ese lado. Claro. Sí. Y ellos mismos también dijeron que el alambrado estaba inclinado, corrido para el terreno de los Graf. Sí, está bien, entiendo, claro. Después corrigieron y le queda dentro a Graf. Y después cuando corrigieron, tomaron las medidas como corresponde, como debía ser, al hacer esa nueva medición, la nueva medianera, quedó de este lado, o sea, del lado de los Graf. El punto increíble, pero bueno, eso ya lo debatimos y ya lo hablamos. Ahora, vamos a esto que es importante, que nadie habla. Bueno, Cerati no fue, porque no eran en su momento, 2003 y todo y no. eso, claro. Boyolmi tampoco, no sé, Boyolmi, la hermana de Boyolmi, ¿desde qué año hasta qué año? No, tampoco, ¿no? Ahora, no, tampoco. ¿Qué había en el 84? Lo que quedan hay, por lo que tengo es muy, muy para arriba lo que te voy a decir ahora, es que supuestamente los primeros eran una familia llamada Kennedy, después vino los Snars, se me fue el apellido, otra familia alemán que estuvieron ahí, sí. Que en el expediente están. Es que aquí aparecía otra palabra, ¿eh? No la voy a decir porque censura YouTube, pero de Alemania, bueno, ya sabéis. O sea, el trabajo del fiscal fue para excelente. Ajá. Sí, pero espera, para. ¿Y fueron citados los posibles familiares de aquellos habitantes de esa casa? Están siendo buscados. Bueno, ese es el punto, me parece. No te puedo tampoco dar muchos datos de la causa porque si no me van a retar. Como así Bien. También están siendo investigados todos los que vivieron en aquella época en esa casa lindera. Porque vos fijate que no era que había una única casa, había 2 casas en ese mismo terreno. Claro. Erika, ¿no nos escucha nadie? Sí, bueno, a ver, vivían gente en esas casas, pero
el único que tenía vínculo con Diego Fernández Lima y que apareció en su propio jardín es Christian Graf. O sea, al final estamos hablando de que si vivían los Olmi, que si vivía Kennedy, que si vivía unos alemanes, pero el que fue a clase con este chico es Christian Graf. El que estuvo en su misma aula es Christian Graf. Y aparte, con contradicciones, con encubrimiento: no me saquéis esta tierra aquí, no me remováis aquí este bananero. Bueno, a ver, que sabe algo más parece que está claro, pero veremos en qué queda más todo este caso de Diego Fernández Lima que estamos comentando prácticamente día a día. Las forenses tienen hoy un gran desafío frente a esto y ya hicieron gran parte. La gran parte fue cómo, cuándo, dónde e inclusive quién era la persona que estaba allí. Ahora falta el quién lo mató. Pero también esto no es que sea imposible. Fíjate que hay revisionismos históricos como el caso famosísimo de después de 150 años resolvieron el caso de Napoleón. ¿Quién mató a Napoleón? Bueno, esto tiene 40 años. Yo creo que todavía hay mucha gente viva que puede dar un montón de referencias para ir construyendo un perfilamiento de la familia Graf que vive en esa casa. O sea, cómo eran en su momento, cómo siguen siendo. Hoy se puede hacer, si el fiscal o el juez puede hacer un pedido, por ejemplo, de estudios para un perfilamiento de estas personas psicológicos y grafológicos que permitan saber realmente cómo es la personalidad de Graf, cómo es la personalidad de la mamá, de la hermana. El padre ya no está, pero igualmente podemos hacer una autopsia psicológica del padre y saber cómo era en vida esa persona, si era agresivo, no era agresivo. Y lo mismo hacer un perfilamiento, por ejemplo, autopsia psicológica de Diego, no por revictimizarlo, sino para entender qué pasó. Qué pasó y por qué fue esa casa. ¿Por qué fue a esa casa? Eso es muy importante, o sea, Fernando. Porque fíjate que puedes tener tres teorías. Una sería, ¿fue un crimen de odio? ¿Fue un crimen sexual? ¿Fue un crimen yo hablaba por recién, dinero? yo ponía la figura, la podemos trabajar en minutos de si no fue un crimen premeditado, si no hubo un arma, si no le pegaron en la cabeza, nada de eso aparece en los restos óseos, hubo una chispa que encendió la muerte. O un pacto de silencio. O un pacto de silencio. Un pacto de silencio de, digamos, justamente Diego, de empezar a conocer algún secreto de la familia que a lo mejor pesaba o dolía. Yo quiero preparar, le pido a Juanpa, a Juanpa Zumpano que prepare en un documento que le voy a mandar una foto, que es la foto de Pochi, la mamá de Diego, que todavía vive, Tito, su papá, de espaldas, y una cronista de la revista Esto, que no podemos determinar, creemos, Luis, saber... Elvira, para mí, Elvira Muñeca Migales, jefa de redacción de la revista Esto, bajo las órdenes de Pancho Loiácono, que era el director. Bueno, ahora voy a trabajar un poco eso, porque también está ahí la cobertura de cómo trabajaban los medios de la época Esto, 2 años de la llegada de la democracia, o pocos meses de la llegada de la democracia, y la idea de un desaparecido en democracia también aparece acá. Ahora vamos a hablar de eso. Leo, vuelvo con vos, la recorrida. Sí, Facu. Otra pregunta que también se hacían, bueno, esta es la calle Nahom donde estamos caminando, es un joven de 16 o ¿cuánto tenía? 14, 16 años, Christian Graf en ese momento, habría que verlo porque si había repetido Diego, ¿pudo haber hecho esa tumba de 60 centímetros solo? ¿Pudo haber llevado un cuerpo y haberlo tratado de ocultar solo un joven de esa edad sin que nadie se enterara? Bueno, esas son otra de las preguntas que se hacen muchos de los que transitan por acá por el barrio y que se acercan a nosotros, nos dicen, esto solo seguramente no lo pudo haber hecho, porque los dos eran muy jóvenes, digamos, tanto la víctima como el presunto victimario. Ahora, Leo, espera, entonces, dame un minuto, déjame ayudarte con un mapa que van a ver. Le aviso al dire que me voy a parar a la pantalla, porque van a ver esto. Esta es la famosa manzana de la cual habla la defensa de Christian Graf. Incluso habló de unos pasajes dentro de las propiedades en aquella época. Fíjense que es uno de los pocos lugares que todavía le queda a la capital federal con casas antiguas, con fondos, con terrenos, con árboles. Fíjense, esta es Rómulo Nahom. Es una avenida de doble mano, o en algunos tramos de doble mano. Allá está Avenida Congreso. Esta es la esquina de Nahom y Congreso. Y por acá aparece Washington, en la paralela a Nahom, acá. Pero acá hay algo particular. Ya en el mapa, ya en el Google Map, alguien
pinchó, ¿sí?, la casa de la familia Graf con esta insignia justicia para Diego, ¿sí? Justicia para... Fíjense que por abajo dice destino religioso. Claro, acá en este mismo lugar funcionó hace muchos años, por lo menos hay fotos de archivo, de las fotos de archivo de la ciudad, en 1928, lo que luego se trasladó a otro lugar y fue la iglesia Santa María de los Ángeles. Fíjense esto, ya en Google Maps, Leo, te ayudo con esto, aparece la idea de justicia para Diego. Le voy a pedir después, ya que estamos con el mapa producción y vuelvo a la mesa, la esquina de Nahom y Monroe. Fundamental, dato fundamental de esta historia, porque ahí en un momento determinado se establece como el último rastro de Diego. Leo, vuelvo con vos. Sí, aquí estamos nosotros. Mirá, lo que quería mostrarte es que parte, obviamente, de esta cuadra, ¿sí?, donde estamos caminando, esto es Nahom, a media cuadra de Congreso, ya tenés una edificación moderna, ¿sí?, que obviamente cambió la estructura antigua del barrio, estas casas que vos nombrás. A ver, la arquitectura normal, por lo menos la de aquella época, la de hace 40 años atrás, era esta. Esta era la postal típica de este barrio, ¿sí?, del barrio de Coblan. Bueno, ahora ya esto ha cambiado. Esto podría dar, en algún sentido, algún lugar de estos que nombraba el abogado. Pero ya aquí podés ver que hay construcciones nuevas que probablemente, bueno, obviamente cambió toda la geografía y no podríamos tener un dato preciso de cuál es ese lugar que él nombraba como un pasillo que podía llevar hasta el fondo de esa casa allí de los Grafos, que esa casa de demolición, la de al lado, que finalmente fue el lugar donde se encontraron los huesos, que condujera a ese lugar, a esa medianera. Claro. Bueno, hoy por la arquitectura es difícil saberlo, pero lo que sí podemos decirte es que son terrenos muy amplios, algunos hasta entre 45 y 50 metros de largo. Por eso la dimensión de las casas y las estructuras. Sí, de hecho, también la casa de los Graf y la casa en demolición donde vivió Camila Olmi y después Gustavo Cerati son terrenos muy importantes. Bueno, a ver, preparo una información urgente para ver algo que lleva o traslada la línea de tiempo al presente. A pesar de que esta es una historia en donde todo el tiempo se mueve la línea de tiempo. De aquel 26 de julio de 1984 a la muerte de Tito en 1991, el padre que murió buscando, a este momento. Fíjense. La información es urgente y la información nos permite entrar con algunos detalles al cuarto que hasta el día de hoy permanece exactamente igual. Y esta es una constante en muchas familias donde la ausencia se convierte en un dolor, ¿sí? El cuarto de Diego Fernández Lima todavía tiene esta foto, que es una foto tomada en la Ángel Güero, que es la escuela, es una foto escolar que todavía permanece allí, donde por estas horas está Javier, su hermano, cuidando, custodiando justamente, custodiando en el buen sentido a Pochi, su madre, que tiene 87 años. El cuarto está exactamente igual, la misma cama, las mismas fotos, incluso las mismas medallas ganadas cuando Diego jugaba al Babi hace muchos años atrás. Ahí está el armario con las medallas, las distintas medallas y reconocimientos que Diego fue recibiendo a lo largo de los distintos torneos en la escuela, en la Ángel Güero, que es su escuela primaria, donde muchos de sus compañeros aún lo siguen recordando y ahora están incluso bregando por su propia historia. La foto está recortada porque hay cosas que preferimos no mostrar. De hecho, por allí hay una foto del propio Diego junto a su tío, el hermano de Pochi, el Gato Lima, un boxeador que tuvo su primera pelea profesional con Carlos Monzón. Por supuesto la perdió y a partir de ese momento se hizo muy difícil su carrera. Pero ahí está la foto también del propio Diego con su tío, el Gato Lima, guanteando. De hecho están los guantes, Javier me contaba que están los guantes del propio tío que le regaló a Diego, y una foto muy linda donde están guanteando con el protector. Y hay más, fíjense lo que va a aparecer ahora, que es un elemento clave. Lo que ven ahí es el casco blanco, ¿sí?,
el casco blanco, que se llega a ver, la parte más oscura es el visor. Ahí está el casco blanco, con el que Diego se protegía cada vez que salía con la Zanela 48, que es la Zanelita, una moto muy chiquita. Todavía la familia mantiene esto, todavía la familia tiene estos recuerdos, porque como dijimos, para la familia de Diego Fernández Lima, Diego no murió hace 41 años como la prensa, como todos contamos, sino que murió exactamente hace un par de días, cuando el match genético terminó de confirmarle a esta familia que en efecto esos restos óseos hallados en el terreno de Congreso 3742 eran, 3748 eran, bueno, en el terreno lindero eran de Diego Fernández Lima. Y ahí está su casco, ¿sí? La impronta del recuerdo de esta habitación donde ahora está Javier, su hermano, ¿sí? Y donde todo quedó en pausa, como detenido desde aquel 27 de julio de 1984. Dame la imagen del momento en que la familia de Diego busca y busca y busca. Y voy a contar algo acá. La familia de Diego en su momento llegó a recurrir a un parapsicólogo. Algunos chantas que aparecen, por supuesto, dando vuelta, quitándole el poco dinero que tenía la familia, una familia de laburantes. Su padre, Tito, trabajaba justamente en repuestos de Auto Unión DKW, que es un auto muy antiguo. Y tuvieron que ir a poner plata con parapsicólogos a los pocos meses, a las pocas semanas de la desaparición de Diego. Y fueron a Salta, a Orán, por una pista que tenían. Y fueron a Luján, y fueron a Lanús, y fueron a Corrientes, y fueron a Mendoza. Iban recibiendo información. Y los medios no le abrían la puerta a la familia de Diego. Y esto también hay que marcarlo. Posiblemente por miedo, posiblemente por desconocimiento. No existían protocolos de búsqueda. No existía, por ejemplo, la alerta Sofía, que sí existe ahora, más toda la tecnología que tenemos. La única revista que los recibió fue la revista Esto, con una redacción de lujo, ¿sí? Con nuestro querido amigo Pancho Loiácono, que en paz descanse, que bueno, Luis lo conoce muy bien y con el que hemos compartido tantas charlas a propósito del periodismo policial. Seguramente por allí estaría Marta Ferro, un emblema del periodismo policial en la Argentina, y muchos otros jóvenes periodistas que se iban formando para después salir a la vida. Y lo que van a ver acá es la imagen del momento en que la revista Esto va en busca de la familia de Diego Fernández Lima, y ahí están Pochi y Tito, sus padres, de espaldas a una cronista que no logramos determinar. Creemos con Luis que se llama, digamos, que se trata de Muñeca, que es un emblema Muñeca, también. Elvira Migale. ¿Quién sería, Luis? Elvira Migale, Muñeca, era jefa de redacción, compartía esa redacción con gente como David Esbarski, como Sergio Marcos, estaba Eli Villoslada, había todo, Irineo, había toda una runfla periodística del policial. En ese tiempo, Perfil, que competía con Esto, es como que no pasa por su mejor momento en una revista que se llamaba Casos Policiales. Claro. Y es, de alguna manera, la heredera de aquella gran dinastía que generó la revista Así, que hacía 3 ediciones por semana y que vendía 1 millón de ejemplares por cada tirada. Bueno, ahí está Pochi de espaldas, ahí está Tito de espaldas, Juan Benigno, ese era el nombre real de Tito, y ahí está la cronista, que presumimos por alguna información, yo la estoy buscando, Muñeca Migale, porque me parece una nota importante. Algunos compañeros nos dicen que ella le abría la puerta a las familias para darle... Tiene un correo en Facebook. Importante. Bueno, vamos a tratar de ubicar la Muñeca porque es un emblema también del periodismo policial en la Argentina y hace mucho que no habla, si es que tiene ganas. Presumimos que esa cronista puede ser justamente Muñeca Migale, que era una de las grandes plumas que tenía la revista Esto. El padre, Tito, buscó por todos lados. Buscó por todos lados. Con una bicicleta iba de un lado para otro. El último rastro de Diego se paraba en Nahom y Monroe. Lo había incorporado a la causa o a la búsqueda un amigo de excursionistas que lo conocía como el Gaita, que lo vio desde arriba del colectivo, que abrió la puerta del colectivo y que le gritó «Gaita», y se saludaron. Fue lo último que se supo de Diego. Y había un convencimiento por parte de Tito que cada rastro que encontraba lo guardaba en su cuaderno, un cuaderno símil cuero negro,
con una inscripción que decía 1983, y él ahí guardaba y anotaba. Y en un momento determinado cae una pista. Una pista que después de mucho buscar, Tito sintió que podía ser una pista real, que era la idea de que su hijo había sido chupado. Este era el término que utilizaba Tito, chupado por una secta satánica. Por esos años en la Argentina y en el mundo o en la región se hablaba mucho de la secta Mun o la Iglesia de la Unificación, un grupo que en su momento fue apuntado por la justicia por comportamientos sectarios, por fraudes económicos. Y ahí fue Tito, tras una pista que tenía, hasta un lugar que quedaba, ¿saben dónde? A pocos metros del Congreso de la Nación. La pista era buena, según creía Tito. Había una dirección, había un departamento, un edificio y un departamento y un sexto piso. Y Tito pasó días enteros mirando ese sexto piso porque alguien le había dicho que ahí podía funcionar la secta Mun o alguien vinculado a la secta Mun, y Tito creía que a su hijo lo habían chupado, término que por supuesto también se traía de la época porque estábamos a 2 años de las desapariciones del terrorismo de Estado en la Argentina y los 30.000 desaparecidos, y se usaba esa idea de chupado y empezaba a haber un camino de desaparecidos en democracia. Y ahí estuvo Tito, se quedó 2 o 3 días, miraba, volvía con la bicicleta, hasta que el encargado del edificio se acercó y le dijo: señor, ¿qué busca? A mi hijo, le dijo Tito. ¿Pero qué? ¿Por qué lo busca acá? Porque tengo la información de que en el sexto piso... No, señor, le dijeron. Falsa alarma. Ahí vive una familia con 2 criaturas, los pudo identificar y todo lo iba anotando en su cuaderno. Cuaderno que hasta el día de hoy tiene el fiscal López Perrando, que, hay que decirlo, hizo una investigación maravillosa de esta historia. Muchas veces cuando uno tiene que ser crítico de la justicia, lo es. Pero también cuando tenemos que destacar la tarea seria de los equipos, como lo hicimos del equipo de antropología forense, también hay que decirlo. Después, con el tiempo, Tito siguió buscando. Y nunca salía de ese radio de búsqueda, porque creía que el radio de búsqueda era justamente en el último lugar donde el amigo de Escurcio lo había visto al Gaita, como le decían, que era la esquina de Monroe y Nahom. Y un día, bicicleteando por ahí, él siempre llevaba unos folios con los panfletos que tenían la foto de Diego, con sus datos, con su identificación, con su estatura, con los teléfonos, con la vestimenta con la que se fue aquel día, que Pochi lo vio por la ventana, mirando Donato Álvarez, que hoy es combatiente de Malvinas, y lo vio irse de espaldas, lo vio caminar de espaldas. La última imagen que tenía su familia de él. Y ahí andaba Tito, y exactamente en Congreso y Galván, le pasó por encima una camioneta de reparto y lo mató en 1991, y murió creyendo que Tito había sido chupado por una secta justamente satánica. Pero el tiempo pasó y en un momento determinado a la familia se acerca gente de algo que se llamó la Comisión Esperanza. Van a ver una imagen acá, van a ver una imagen. Y esa Comisión Esperanza le dijo que podía haber información. Fíjense esto que tenemos acá. Esa mujer que ven ahí era una mujer que en su momento estaba dedicada a buscar personas. De hecho, ahí si uno ve el copete de esta nota, entiendo que es una nota de la revista Gente. Yo la voy a ubicar. Esta mujer que ustedes están viendo y esta nota, detrás de esta mujer, todas estas vidas. Ese es el título de esa nota. Detrás de esta mujer, todas estas vidas. Ahí la tenés en la pantalla. Fíjense esta imagen. Ahora se las explico. Esa imagen es la imagen de María Esther Cohen Rúa. Decía la revista Gente, tiene una extraña profesión, buscar gente. Y ahí aparece la idea de la Comisión Esperanza. Y con esta mujer hubo una mañana en que Javier Fernández Lima, el hermano de Diego, se subió al auto, ya sin su padre Tito, todavía con el dolor de la ausencia de su hermano, y a su lado iba Pochi ordenando las carpetas que también tenían con todas las noticias que aparecían en los diarios con alguna búsqueda de paradero, y se fueron a 80 kilómetros, a Torres, a la provincia de Buenos Aires. En esos 80 kilómetros que recorrieron, fueron con la expectativa de encontrar en la colonia Montes de Oca, donde había desaparecido el 16 de junio de 1985 la doctora Cecilia Jubileo.
caso que seguramente recordarán. Caso muy desarrollado en aquella prensa que recordábamos recién con Luis, de los comienzos de la democracia. Llegaron hasta la colonia Montes de Oca, había un enfermero que un tanto temeroso se acercó para decirles, bueno, vengan por acá. Había un NN, y ese NN respondía a las características de Diego Fernández Lima. Llegaron hasta un pabellón, entraron, se encontraron con un muchacho, por supuesto, con alteraciones mentales, un paciente de la colonia Montes de Oca, y a Pochi le bastó un segundo para darse cuenta que ese no era Diego, y que volvía a aparecer, ¿sí?, en la línea de tiempo de esta familia, otra falsa alarma, otro detalle, otro hito que lo llevaba justamente a la desolación. 41 años pasaron de búsqueda incesante, donde también hay que remarcar que el Estado fracasó en ese sentido. También hay que remarcar eso, que el Estado fracasó, ahora que tanto está de moda hablar del rol del Estado. Ese Estado, de la vuelta a la democracia para acá, con esa policía, que muchas veces estaba involucrada en algunos crímenes, otras veces ayudaba a esclarecerlos, pero en el caso de Diego, el Estado no pudo hacer absolutamente nada y durante 41 años tuvieron que justamente esperar. Te veía, Juan Pablo, asentir con la cabeza. Sí, no, efectivamente, ¿no? Creo que ese es el gran punto, ¿no? Y a veces esto nos retrotrae a la actualidad, ¿no? A veces tenés casos que en pocos días decimos, bueno, ¿cómo que no encuentran a tal persona? Y aquí transcurrieron más de 40 años sin que se pueda llegar a nada. Y paradójicamente, y coincido con algo que aquí se dijo, yo creo que aquí ahora hay una alta probabilidad de llegar a la verdad, ¿no? Por eso creo que debe prevalecer el derecho a la verdad de esta familia, incluso por sobre las discusiones que haya sobre la prescripción, ¿no? Esto es muy importante, así como en delitos de lesa humanidad, en delitos sexuales, así como en materia internacional se habla de derecho a la verdad. Yo creo que se está increíblemente cerca de poder llegar a resolver algo que efectivamente el Estado trabajó desastrosamente, ¿no? Yo creo que hay un gran desafío para que va adelante. El doctor Perrando me parece que está trabajando muy bien, está pidiendo ciertas diligencias que son bastante importantes para esclarecer un poco el entorno de aquella época. Yo creo que hay que hacer todo un análisis importante de las personas involucradas que pensamos que pueden estar y aquellos que han conocido en vida a estas personas, especialmente a Diego y al papá, y entender un poquito cómo fue el contexto, sí, y ahí llegar al motivo, al leitmotiv del asesinato, porque nadie mata por nada. Acá puede haber sido... Nadie mata, repita eso, profesor. Nadie mata por nada. Sin una causa, sin un motivo. O sea, ya sea por defensa propia, ya sea porque hay crímenes de odio, hay crímenes sexuales, hay crímenes de todo tipo. Entonces, países económicos. Pensar en jóvenes de 16 años que ciertos delitos ya escapan al tema de decir, bueno, sí, acá puede haber sido una cosa política, lo que sea, porque son jóvenes. Pero igualmente los jóvenes, muy jóvenes, habíamos visto crímenes en otros países de chicos de 9 y 10 años que cometen delitos, y aquí el compañero de él, que tenía una edad similar, o tenía un poco más, tenía 18 años ya, Graf, tiene que saber algo. O sea, nadie entierra un cadáver en la casa del vecino. Siempre lo enterramos, el asesino lo entierra en su propia propiedad, porque ahí lo protege de que no se encuentre.